capítulo 18. Y vamos a estar leyendo desde los versículos 30 al 39. He titulado este sermón Jehová es Dios. Y dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hemos llegado al punto culminante del ministerio de Elías, cuando se reúne con una buena representación del pueblo de Israel en el Monte Carmelo, el rey, su corte y los 450 profetas de Baal. Mucho tiempo de preparación en lugares desérticos, mucha disciplina de fe, de obediencia y paciencia, mucho tiempo de meditación y oración en soledad, según el capítulo 17, para que el profeta de Dios pudiera hacer en un solo día lo que se nos narra aquí en el capítulo 18, destapar la falsedad de Baal y que Jehová quedare vindicado como Dios ante toda la nación. Este era el centro de todo el conflicto y la razón básica de todo lo que estaba pasando en el pueblo. ¿Quién era Dios? ¿Baal o Jehová? Este es el conflicto que se vive en nuestra sociedad. Aquí, por ejemplo, en España, nación cristianizada, ¿quién es Dios? O en nuestras iglesias, cuando uno ve cómo se vive y cómo se hacen las cosas, la pregunta es: ¿quién es Dios ahí? ¿Cuál es la razón? ¿La conveniencia? ¿El agradar a los hombres o agradar a Cristo, que se manifiesta en su palabra? O también este es un reflejo del conflicto en la vida de particular de algunos de los que están sentados aquí, quizás. ¿Quién es Dios? ¿Baal o Jehová? ¿A quién ama tu corazón? ¿A quién está realmente sujeta tu voluntad? ¿La gloria de quién buscas? Quiera usar la meditación y la exposición de la vida y ministerio de Elías, quiera usarla a Dios para que en nuestros corazones se resuelva ese conflicto, si es que todavía existe. Y que esto nos sirva, según 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que estas cosas han sido escritas para nosotros, y nos amonestan a nosotros, los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Miren en los versículos 25 al 29, quedó evidente la falsedad de Baal. 6 horas habían estado los falsos profetas, eso lo vimos el domingo pasado, desplegando todo su espectáculo,
sus repeticiones, sus saltos, bailes, el frenesí que marcaban sus actividades, las heridas en sus cuerpos, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Baal no era Dios, Baal era una invención de la imaginación de los hombres. Hoy consideraremos la vindicación del verdadero Dios, versículos 30 al 39, que hemos leído. Y las partes del pasaje que vamos a considerar serían los siguientes. La primera parte del versículo 30, el marco donde la vindicación se realiza. Luego la segunda parte del versículo 30 al 37, la actividad del profeta. Versículo 38 veremos la actividad de Dios y el versículo 39 la respuesta del pueblo. Y luego las aplicaciones convenientes. Vamos a ver entonces brevemente el marco donde Dios vindicaría su nombre, versículo 30. El tiempo de los falsos profetas había llegado. Todas sus prácticas y enseñanzas que habían esparcido durante años quedaron al descubierto públicamente, ante todos como mentirosas, como falsas. Elías entonces llama a todos, a todo el pueblo a que se acerque a él, para que observen de cerca lo que iría a hacer. Él no tiene nada que esconder. No habría trucos ni artimañas. No teme el profeta que le examinen de cerca, por eso dice, acercaos a mí. Pero no solo demuestra que pueden examinar de cerca cuanto haría, sino que hay unas verdades que el profeta les va a enseñar de forma objetiva. El profeta no solo les enseñaba por medio de palabras, sino por las cosas que ahora va a realizar. Ahora, bajo el nuevo pacto, nosotros también tenemos lecciones objetivas, ordenadas por Dios, verdades importantes que vemos con nuestros propios ojos y nos enseñan, como por ejemplo la Santa Cena y el bautismo. Pues aquí Elías ahora va a enseñar al pueblo, por medio de unas cosas que él va a realizar, les va a dar unas enseñanzas a todo el pueblo. Versículos 30 al 37. La actividad del profeta. ¿Y en qué consiste esta actividad del profeta en esos versículos? Reparar el altar de Jehová, preparar el sacrificio y una oración a Dios. Pues la reparación del altar. Vemos ahí que nos dice en el versículo 30, segunda parte, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En el Carmelo había un altar, nos dice aquí el texto, un altar de Jehová que estaba en ruinas. Y ahí se dirigió para poner a todo el pueblo alrededor de él. ¿Cuándo se construyó ese altar ahí? Pues no sabemos, ni se nos dice, pero Elías no quiso hacer otro, sino reparar ese, y ahí hacer todo lo que tenía que hacer. Y ahí es donde Elías le va a enseñar ciertas cosas al pueblo, por medio de la reparación de ese altar, que estaba arruinado, abandonado. Quizá fue construido en tiempo de los patriarcas, que construían con cierta frecuencia altares al Señor, como por ejemplo Abraham, ahí en Génesis capítulo 12, en versículos 7 al 8, nos dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Esto era algo muy común allí. Lo vemos también en Isaac, en Jacob, o incluso en la época de los jueces. Estos altares eran como un recordatorio del pacto que Dios había hecho con ellos.
También cuando Dios se manifestaba a ellos para confirmarles o para darles dirección, y en respuesta de gratitud a Dios hacían un altar como testimonio y recuerdo. Pero en la época de la reina Jezabel, toda la memoria de Jehová quería ser borrada del pueblo. Esa no era una época de enfriamiento, sino de apostasía. Y Elías lo repara ese altar. ¿Qué es lo que les estaba enseñando el profeta reparando este altar derruido o abandonado? ¿Qué lección objetiva da al pueblo allí presente? Queriendo vindicar el nombre de Jehová en el pueblo, ¿cómo es que empieza por reparar este altar? Un altar es símbolo de que una persona está en la debida relación con Dios por medio de un sacrificio. Eso lo vemos en el Salmo capítulo 50, versículo 5, donde dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los santos son esos que han entrado en pacto con Dios por medio de un sacrificio. ¿Qué es lo que se hace en el altar? Ofrecer sacrificios. El altar de Jehová es donde se hace ese sacrificio para mantener esa relación firme con Dios, mostrando al adorador que sabe que no solo Dios es el creador, sino el salvador de nuestros pecados. Y esto se sella en el sacrificio que se hace en ese altar. Ese altar destruido simboliza lo que pasaba en los corazones de la nación. Ese altar estaba en ruinas, pues la relación de ellos con Dios estaba rota. Los altares de sus corazones, a través del cual entraban y mantenían la relación con Dios, estaba arruinado. No existía tal relación con Dios. Así que Elías empieza a reconstruir precisamente ese altar. No por resolver el problema de la lluvia y sequía, el hambre y los dramas que se estarían viviendo ahí. No, sino diciéndoles que de esta manera tienen que empezar. Restablecer la relación con Dios. Entrar otra vez dentro de su pacto por medio de los sacrificios. Y sujetarse a sus preceptos y leyes. Este es el gran principio que tiene que tener en cuenta siempre un creyente. Una iglesia. El camino de vuelta a Dios es reparar el altar de Dios, el de renovar los votos de fidelidad y obediencia a Dios a través de ese sacrificio agradable a Dios que es el de Cristo, para restaurar nuestra relación con Él y situarnos en el camino de obediencia ante Él. Ocupado en esto, el profeta coge 12 piedras de por ahí para formar ese altar. Miremos a este hombre buscando una piedra, otra y así hasta 12, poniéndolas en el lugar adecuado. Los que veían cogieron el mensaje rápidamente. Las 12 piedras simbolizaban al pueblo de Dios, las 12 tribus. Ellos en el reino del norte eran 10 tribus, pero no eran todo el pueblo del pacto. Faltaban Judá y Benjamín. Esa separación había venido precisamente por la idolatría introducida por el rey Salomón, que el reino se había dividido. Pero aquí les está diciendo Elías que es todo el pueblo el que tiene que volverse otra vez a Dios. Y el pueblo somos las 12 tribus, no 10. Todos. Inculcarles este sentido de la unidad del pueblo de Dios. Es todo el pueblo el que tiene que volverse a Dios. Y esto era hecho en el nombre de Dios, versículo 32, bajo su autoridad y voluntad. La autoridad y voluntad de Dios.
Dios había dejado claro que las ofrendas tenían que ser hechas solo donde Dios había señalado para ello, que era en el templo, en Jerusalén. Pero había ocasiones especiales autorizadas y mandadas por Dios, como estas, donde no pudiendo ir al templo en Jerusalén para el sacrificio, se podía hacer ahí. Y después el pueblo ve que este hombre comienza a cavar una zanja alrededor del altar. Y esto daría lugar a la gente a preguntarse, ¿pero qué está haciendo este hombre? Veamos ahora la preparación del sacrificio, versículos 33 al 35. Nos dice: preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo por tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. El libro de Levítico nos muestra que los sacrificios a Dios tienen que ser hechos en un orden y de forma determinada. Que si lo comparamos con Génesis 22:9, Elías siguió las mismas pautas que Abraham. Allí en Génesis 22 leemos: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y en Levítico capítulo 1, versículos del 6 al 8, era siguiendo cuidadosamente el precepto de Dios, igual, de la misma manera, por mano de los sacerdotes. Cómo componían la leña, cómo partían el animal en trozos, cómo lo ponían encima de la leña. Así que vemos a Elías, después de preparar el altar y la zanja, cogiendo la leña, partiéndola, colocándola debidamente, luego el buey lo parte en trozos y lo pone encima. Luego pide que derramen agua sobre todo lo que ha preparado. Ahora se dan cuenta el por qué quería Elías esa zanja alrededor. Y vierten 4 cántaros de agua y lo hacen 3 veces. Es decir, todo queda bien empapado. Bueyes, leña, suelo y la zanja llena de agua. Esa zona era lugar de fuentes de aguas. Pone las cosas más difíciles. Imposible para que haya fuego allí. Con leña mojada no hay fuego que prenda. Pero demuestra así el profeta que aquí no iba a hacer un truco. Si Jehová es Dios, que lo manifieste. Mirar qué seguridad tenía el profeta en Dios. Y luego que estaba todo preparado, nos indica que se separó y se puso a esperar. ¿A esperar qué? La hora del sacrificio. Fíjese todas las lecciones que les está haciendo el profeta, les está enseñando alrededor del pueblo. Ahora él se queda apartado ahí delante del pueblo y ya no hace nada más. Todo el pueblo estaba ahí de pie mirando al profeta, mirando todo este buey cortado en trozos, todo lleno, encharcado de agua. Y el profeta se separa y se queda quieto, esperando la hora del sacrificio. Esto había sido establecido por Dios en Éxodo 29, versículos 38 al 39. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, quizás cerca de las 6 de la tarde. Esa era la hora esperada, la hora señalada por Dios. A esa hora en el templo de Jerusalén se elevaría el sacrificio de la tarde. Pues a esa hora ahí también se haría, a la hora de la tarde.
es de señalar, hermanos, el contraste entre el proceder de Elías en la preparación y el sacrificio y la de los falsos profetas. Elías haciendo la voluntad de Dios ordenada, de una forma ordenada, con tranquilidad, tomando el tiempo necesario, esperando el tiempo oportuno y señalado por Dios. En cambio, los 450 profetas del Dios falso, gritos, saltos, actividades frenéticas, cosas espectaculares a los ojos, y este hombre de Dios haciendo todas estas cosas tranquilamente, en silencio. Pues esto está pasando en muchas iglesias evangélicas, que se plantean la adoración con ese frenesí de actividades que se prestan más bien al espectáculo, a llamar la atención y buscar en las muchas cosas que hacen que todo eso sea atractivo y sensitivo. Y creen que mientras más movimientos y cosas espectaculares es más de Dios. Como que la presencia de Dios es más palpable. Como que hay que estar inventando y buscando nuevas actividades. Pero hermanos, no, nada más alejado de la verdad que nos revelan las Sagradas Escrituras. Miren la preparación de Elías para el sacrificio para Dios. Es algo que se hace en un espíritu de tranquilidad, donde el espectáculo queda excluido. Todo cuanto se hace es en obediencia a Dios y su palabra. Todo esto nos tiene que llevar más bien a la reflexión, esa reflexión que se requiere para hacer las cosas sujetándose a la voluntad de Dios. Todo esto era un estímulo al pensamiento y no al espectáculo. Nosotros venimos aquí a ofrecer sacrificios a Dios. Sea esta la pauta. Acordémonos siempre de Elías preparando el sacrificio. La oración a Dios, versículos 36 al 37. Cuando llegó la hora señalada por Dios, Elías se levantó y fue hacia el altar y se inclinó para hacer esta sencilla, breve y tremenda oración. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Miren brevemente la esencia de esta oración que hizo Elías. Una oración donde él es consciente del Dios a quien habla, con pocas palabras llenas de significado y contenido también para el pueblo. Jehová, el Dios independiente, que siempre es el mismo, que no cambia, que juró a Abraham e hizo pacto con Israel. Por ahí empieza el profeta, sabiendo estas realidades, y no solo sabiéndolas, sino creyendo en ellas. Por eso la tremenda seguridad que expresa en sus peticiones. Fíjense también lo que pide el profeta en la oración. No se centra sobre la situación del pueblo, las circunstancias adversas que está atravesando, habiendo estado todo ese tiempo sin lluvia, ni su condición material tan precaria. No se centra en eso el profeta en la oración, sino sigue en el fondo de la cuestión. Le pide a Dios que sea notorio, que manifieste que Él es Dios ahí en Israel, que todos supieran que Jehová es Dios. Además, que también sepan que Él es su siervo, que todo cuanto ha hecho el profeta Elías y ha dicho es en obediencia y sujeción a Dios. Que si oró para cerrar el cielo, eso no era sino cosa de Dios. Y así todo cuanto ahora hacía. Y por último, que supieran que Dios es soberano,
Y Él es quien toma la iniciativa para salvación del pueblo. Que cuando uno se vuelve a Dios, eso no es simplemente cosa de uno, sino obra de Dios en el corazón. ¿Qué contraste, hermanos, con las repeticiones de los falsos profetas? Que creían que por sus voces y palabrerías serían oídos. Unas repeticiones que rayaban lo irracional, sin contenido, sin una relación patente con Dios. Pero Elías, sabiendo bien a quién hablaba, consciente de lo que pedía, siendo consecuente en sus súplicas con toda su trayectoria en la vida. Una oración centrada en Dios, pues ese celo de Dios le movía a ello. Es así como hay que entender la vida aquí y todas las cosas que nos ocurren y pasan. Es donde tiene su base. ¿Dónde está Dios? ¿En qué lugar lo hemos puesto? ¿Queremos crecer en la gracia de Dios? Pues creceremos en la gracia de Dios a medida que el celo de la gloria de Dios y su manifestación en los hombres sea lo que nosotros queramos y busquemos. ¿Es eso lo que buscas en tu vida y a través de tus oraciones? ¿La gloria de Dios? ¿Es eso como entendemos nuestra vida aquí, ahora en la tierra? Todo lo que nos ocurre y nos pasa, ¿es eso lo que buscamos a través de nuestras oraciones? ¿O nuestras oraciones están marcadas por los motivos personales de nuestras vidas? ¿Lo que a nosotros nos gusta? ¿Lo que nos conviene? ¿Lo que nos hace falta? Es decir, siendo más indiferentes a la gloria de Dios y más interesados por nuestras situaciones personales. Miren también, consideren lo simple de la oración. Todo puede ser reducido a que Jehová sea reconocido como Dios, que se sepa que Jehová es el Dios de la gloria y la salvación de los hombres. Miren qué sencilla esta oración, pero con qué riqueza de contenido. Que conozcan que tú eres Dios y que tú vuelves los corazones de los hombres a ti. Que conozcan esto, Dios, que tú eres Dios. Miren la sinceridad también de la oración. Respóndeme, Jehová, respóndeme. La repetición que hacen no es simple relleno, como podemos caer nosotros a la hora de quedarnos sin palabra y rellenamos en la oración. Aquí no es simple relleno por parte del profeta, sino el ardor de su corazón en lo que estaba pidiendo. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Miren la brevedad de la oración. No fueron 3 horas de repeticiones ni 6 horas de espectáculo, dando saltos y bailes. Las largas oraciones las haría en la soledad con Dios, en lo secreto, buscando su voluntad, tratando de llegar a lo profundo de su corazón, ahí con Dios, en lo privado, en lo secreto. Pero ahí en público, en el corazón del conflicto, va al grano y es breve. ¿Cuánto esto también nos tiene que enseñar a nosotros a la hora de orar? Versículo 38. La actividad de Dios. Todo preparado. Luego que el profeta acaba su oración ante todos los reunidos, inmediatamente después, la gente esperando qué pasaría. Acabando de hablar el profeta con Dios, Dios contestó de la forma acordada con todos. Fuego cayó del cielo y consumió todo: buey, leña, piedras, el polvo y el agua. Todo fue consumido. Esta era la señal
Este era un fuego claro y evidente que venía de Dios y con esas características, de arriba para abajo, no al revés. Y miren la respuesta del pueblo. Recordad las palabras de Elías en el versículo 21, cuando él les decía: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Pues ante esta señal evidente todo el pueblo tuvo que reconocer: un suceso de esta magnitud y poder no podría venir de otro sino de aquel que fuera Dios. De manera que Jehová era Dios. Y esto es lo que dijo todo el pueblo, versículo 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Se postraron y confesaron. ¿Significaría eso que todo el pueblo se convirtió a Dios? No. Según versículo 18 del capítulo 19, más adelante, solo 7.000 son los que en su corazón no se habían inclinado a Baal, aunque ahí en ese momento todos los presentes habían reconocido con sus bocas que Jehová es Dios. Dios hizo que con sus bocas todos reconocieran quién era Dios en verdad, pues la evidencia era tal que nadie la podía negar. Pero eso no quería decir que Él hubiera hecho una obra en sus corazones de transformación. Los milagros que pueden sorprender a los ojos no obran en los corazones para la obediencia a Dios. Eso es lo que vemos en Juan capítulo 12, versículos 41 al 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Jesús, viendo las señales que Él hacía. No lo podían negar ante tal evidencia. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y nos dice el por qué. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Se pueden ver muchos milagros con un corazón incrédulo y desobediente. Pero el único que obra en el corazón es Dios, el Espíritu Santo. Así que muchos allí en el monte hicieron una confesión desde sus bocas acerca de Dios, pero la gran mayoría, según muestra la historia de Israel después de este suceso, es que solo cedieron ante lo que era obvio, que habían visto, que Jehová era Dios. Algunas aplicaciones. Qué importante amonestación nos da aquí Dios en su palabra, al describirnos al pueblo de Israel de esta manera, que confiesa con su boca que Jehová es Dios, pero no lo cree en su corazón. Que confiesa con su boca que Jehová es Dios, pero no lo cree en su corazón. Que Dios pueda presentar delante de alguno pruebas claras y notorias de que Jesucristo es Señor, obrador de maravillas entre nosotros, y ese reconocerlo con su boca y mente, pero su corazón ser de Baal. Que alguno esté sentado aquí convencido de que Dios envió a Cristo para salvar a pecadores y que es Salvador, que la predicación de la palabra de Dios que escucha con frecuencia y deleite es verdad, y que en la iglesia se siga a Dios, y que Jesucristo obra maravillas ahí a través del Espíritu Santo y su palabra, y que hay hombres y mujeres transformados por su poder soberano, cambiando Dios sus corazones, y lo admite tranquilamente con su mente y lo confiesa con su boca, pero su corazón está vacío de este Dios que sabe que existe y se manifiesta alrededor suyo. Este es el caso de muchos de los hijos que crecen en la iglesia, que tienen un conocimiento bíblico desde pequeños,
y conocen todas estas cosas desde temprano porque siempre lo han visto. Y no solamente los hijos de los creyentes, sino también de aquellos que están en la iglesia, ya adultos, como esta muchedumbre que gritaban cosas grandes de Dios, pero no son de Dios. Dios les ha dado pruebas notorias acerca de Cristo a su alrededor y son tan evidentes para ellos que no las pueden negar. Pero tienen un corazón tan endurecido que por eso no se ve en ellos a Cristo, ni su humildad, ni la mansedumbre, ni su amor por la verdad, sino tibieza, y domina sobre ellos la soberbia y cosas semejantes. Y aquí está la explicación: aceptar con la mente a Dios, pero todavía deleitarse en el pecado. Todavía deleitarse en el pecado. Aquí tienes la explicación, quizás algunos, de por qué su mente dice una cosa y en su corazón es otra. De por qué, pese a que saben muchas cosas de Dios, no es santo en su forma de vivir. Pueden que estén esperando a ver si Dios les cambia sin hacer ellos nada. Y mientras tanto, siguen su vida tranquilamente. Pero en ningún sitio de la palabra de Dios dice que sigan andando en el pecado hasta ver si un día Dios les cambia. Eso se lo han inventado ellos. Eso es una prueba de que el corazón quiere seguir en el pecado y apaña ciertas verdades para excusarse a sí mismo. Y así nos puede ocurrir a nosotros también. De no tomarnos en serio nuestro pecado, de esperar a que sea Dios quien obre en nosotros y nosotros no hacer nada al respecto. Pero nosotros sabemos lo que Dios dice y ellos también saben lo que Dios dice. Ellos saben bien lo que Dios les dice, pues hay que obedecer y no seguir dando lugar al pecado, al mundo y al diablo, que endurecen más y más el corazón, porque entonces quizás no haya más esperanza. La segunda aplicación es esta breve oración de Elías, revela el espíritu de Elías, ese que es conveniente y necesario para esa época de apostasía. Y ese mismo espíritu es el que ardería luego siglos después en Juan el Bautista, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pues hermanos, ese mismo espíritu es el que tiene que estar ardiendo en nosotros para hacer frente a las necesidades espirituales de nuestra época, en nuestra generación. Lo que Elías oró en el Carmelo debe ser nuestro gran interés para esta generación en nuestros días. Pero esta línea de oración solo saldrá cuando el celo de Dios sea un vivo deseo en nuestro ser. Que este pueblo, que esta iglesia, que mi familia, que mis familiares conozcan en verdad que tú eres Dios, el Dios creador, el Dios sustentador y Dios salvador. Pero esta oración saldrá de nosotros cuando el celo de Dios sea un vivo deseo en nosotros. Si no hay este vivo deseo en nosotros, no haremos estas oraciones. Por eso debemos buscar de Dios eso. Señor, no lo hay. Y si lo hay es muy débil. Y buscar esto. La pregunta que nos tenemos que hacer no es tapar, no es encubrir,
¿Es esta mi oración? ¿Es esta nuestra oración como iglesia, como creyentes? ¿O más bien las cosas que más nos preocupan son nuestra estabilidad, prosperidad, seguridad, tranquilidad y comodidad? ¿Cuál es tu oración diaria al Señor? ¿Tenemos ese celo de Dios por esta iglesia, por el cual queremos que todos sean manifiesto quién es Dios aquí entre nosotros, de quién somos y por qué estamos aquí? ¿Queremos que sea manifiesto que Él es quien vuelve los corazones de los hombres a Él? Y eso también a nuestro alrededor, y con nuestros hijos, aquellos que son padres. ¿Es un celo así lo que nos consume por Cristo? Pues quiera Dios que sea así, porque entonces la oración de Elías será también nuestra oración en verdad y sinceridad, y buscaremos eso. Pero para llegar ahí y mantener ese espíritu, tenemos que coger por el camino de crucificarnos, de negarnos a nosotros mismos, de rehusar a comodidades y privilegios. Para adelantar y progresar en la vida espiritual, algo tenemos que perder. Siempre hay un precio que pagar. Siempre. Pues hermanos, que sea la carne, que sea nuestro yo, lo que sacrifiquemos para que Cristo y su causa prospere a nuestro alrededor, para que Cristo sea manifiesto que Él es Dios entre nosotros. Para ello tenemos que ir en la misma dirección de Elías. Tenemos que esforzarnos en la oración para que Dios nos conceda su presencia. Dios se lo concedió a Elías enviando este fuego en respuesta a la oración. No podemos esperar esto de otra forma, sino perseverando en la oración. La necesidad de perseverar siempre y no desmayar. Necesitando la gracia de Dios, como hoy hemos orado, para que esto se mantenga. Y esto implica cierto sacrificio para implantarlo en nuestra vida y luego lo mismo para mantenerlo. Sé que hay personas entre nosotros que lo han implantado en sus vidas, pero debemos mantenerlo y confirmarlo. Por tanto, renovemos nuestros votos, mantengamos nuestro compromiso, pues así es como el fuego de Dios descenderá para confirmar que Él es Dios entre nosotros. Pero miremos también la obediencia de Elías, cómo él tenía oídos para oír la voluntad de Dios y un corazón humilde para abrazarla. Fue mandado al arroyo y fue a la casa de la viuda y fue a ser mantenido por una viuda. Luego Dios lo llamó a que se presentase delante del rey Acab. Aquel quería acabar con su vida y él fue. Y siguiendo esos pasos hizo y preparó todo este sacrificio acorde a lo que Dios le dijo. Y entonces esperó que Dios se manifestase con el fuego. Pues hagamos tú y yo lo mismo. Eduquemos nuestro oído para oír el consejo de Dios. Vigilemos nuestro corazón para que seamos de esos que abrazan el consejo de Dios y a través de las personas de Dios. Y hagamos lo que Dios nos ha dicho en su palabra que tenemos que hacer allí donde estamos, donde Dios nos ha puesto, con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, en tu trabajo, aquí. Y de esa manera esperemos que el fuego de Cristo se manifieste para dar a conocer que Él es Dios entre nosotros. Que busquemos esto. Señor,